Buenos días, audiencia de Radio Emprendedor y del Ciudadano Informado. En esta ocasión, vamos a continuar con la entrevista al maestro Daniel Ortega, del cual ya en un programa anterior nos dio parte de su experiencia de vida, de lo que ha significado para él la música. En esta ocasión le vamos a realizar algunas preguntas interesantes, puesto que ya tengo tiempo de conocerlo y me acuerdo que en una ocasión, en una reunión de trabajo allá en la VM de Naucalpan, de Lomas Verdes, él me empezó a comentar de que empezaba a tomar clases de batería. Sí, me acuerdo de esa ocasión, fue una reunión así muy breve, pero me decía que él ya estaba empezando a tomar clases de batería y que estaba fascinado, ¿no? Con la música del jazz. Entonces, esa sería como la primera pregunta, es decir, ¿qué fue lo que te acercó al jazz? Es todo un Bien, mundo, o sea, claro, no a claro, cualquiera le gusta el jazz, o sea, claro. tienes que tener como un bagaje cultural, una inclinación, si ya sea a través, porque pues estaba la radio, sí, y así ya había LPs, ya podías ir a las tiendas de música y comprar algunos discos de jazz clásico, ¿no? Y algunas estaciones de radio, estamos hablando ya por ahí de los 70s, 80s Sí. tal vez, en 90s, donde ya empezó a haber programas dedicados al jazz. Uno de ellos, pues, es Radio UNAM o Radio Educación, que eran los que estaban promoviendo ese tipo de música. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues yo considero varias cuestiones. Ah, Les comparto una. Eh, Gran parte de mi vida me dediqué a la enseñanza y un día descubrí que enseñar es un término muy amplio y de repente con mucha pretensión. Y entonces y descubrí una palabra que creo que es más adecuada para la labor docente, desde mi punto de vista, que es compartir. Y bueno, les comparto una experiencia y una vida, una parte de mi vida privada. En un momento dado, por ahí del 57 o del, no, perdón, 97 o 98, ya siendo adulto, ya siendo profesional, tal, eh, un día se me ocurre pensar, ¿qué te gustaría hacer con que te quedaste con ganas? Mm. Un paréntesis. ¿Por qué pensé esto? Porque tengo 3 hijos y los 3 ya salían de la casa, que se habían casado, que trabajaban, que vivían en otro país. La casa me quedaba ya mucho tiempo libre, entre comillas, solamente la casa y el trabajo todavía cero y formal que tenía en una universidad privada. Y ese día me pregunté y al mismo tiempo me respondí, la música, ¿qué? La batería. Siempre había tenido atracción por los cueros, por el sonido, por no ruidos, por el sonido que emiten las tumbadoras, la batería, los timbales. Y dije, aquí, con esto voy a comenzar. Busco un maestro, encuentro quien me daba clase los sábados y empiezo a tomar clases en su casa con su batería. Y un día me dice, no puede avanzar porque esto se tiene que ensayar. No puede venir en cada 8 días a la clase y no hay avances. Entonces eso yo le puedo cobrar toda la vida, pero usted no va a avanzar nada. Le sugiero que se compre una batería, piénselo, yo le puedo sugerir, orientar con algo que no sea muy oneroso. Total, para no ser la película larga, compro la batería sugerida por ella, me ayuda a comprarla, me ayuda a afinarla, la instalo en mi casa y a partir de ahí, todas las noches después de regresar de trabajar, se convirtió en ensayo. Y el sábado mi clase.
Y a partir de ahí empiezo a tomarle más sabor. Ya el sonido ya no es ruido como tal, ya empieza a haber sonido y al rato empiezo a crecer, me cambio de maestro, otro maestro, y llega el año de que me jubilo y me queda más tiempo libre. Y entonces ese maestro me daba clases 3 veces a la semana y se iba y yo seguía ensayando. Y de oír ruidos y tamborazos a escuchar algo dulce y sublime que alguien me dice, síguele porque se oye muy bonito. De la reprobación primaria a eso, pues es lo que yo le llamo música para tus oídos. Entonces no voy tan mal. Entonces sigo y sigo y sigo. Un antecedente, ¿por qué dices que me aterrizo en el jazz? Yo creo que tiene varias aristas. Uno, empieza a estudiar inglés por ahí del 55, 56, con 2 maestros norteamericanos que eran ex soldados, excombatientes de la guerra de Corea, jubilados y lejos del mundanal ruido norteamericano, deciden sentarse en la Ciudad de México y abren una escuela de inglés. Si escuchan 54, 55 en la historia del mundo, ¿qué pasa? Pero sí les puedo identificar que en el mundo de la música en Estados Unidos, simplemente el nacimiento de algo que pasa a la historia que se llama rock and roll. Y estos señores nos llevan discos que ellos habían traído para que escucháramos cómo se hablaba en inglés, aunque obvio, también el cantar un idioma es muy diferente al estar hablando, pero te vas contagiando, quieres imitar, quieres repetir, etcétera, etcétera, y vas escuchando algo nuevo y diferente que el rock and roll. ¿Quién? Elvis Presley. Y a partir de ahí empieza un gusto, una subyugación por esa música de guitarras y de batería y de canto. Cuando pasan los años, 1960, entro a la Escuela Nacional Preparatoria y 2 compañeros míos, 2 hermanos, tienen un grupo de rock. ¿Quién iba a decir? Ya para ese año de 1960 ya existían los Rebeldes del Rock, los Teen Tops, los Locos del Ritmo. Ellos ya habían grabado, ya estaban en las estaciones de radio y mis amigos, pues como chamacos, como jóvenes incipientes, les compran a sus papás la guitarra y empiezan a formar un grupo. Les pido que me den permiso de entrar a los ensayos y ahí me tienes, yendo a los ensayos muchos días. Al rato quedan dentro de los 5 triunfadores de un concurso de rock nacional generado por una estación de radio que se llamaba Radio Capital, el antecedente en AM, el antecedente de FM, Radio Universal. Se hace todo una convocatoria y total, un día vamos y ellos quedan dentro de los 5 ganadores, que el premio mayor era grabarles un disco y, obvio, en la estación difundirlos. Y ya después ya cada quien que tomara su camino. Nota aparte, de los 2 que me acuerdo, de los 5, ellos se llamaban Laudiettes, los hermanos Munguía, mis amigos. El otro grupo de los ganadores, los Spitfires, con Julissa y su hermano Luis de Llano. Y en el otro que me acuerdo, que se llaman los Hooligans, agujetas de color de rosa, la canción más Dicen que significativa. había un grupo que se llamaba Los Camisas Negras. No sé si Sí, tú... pero no era de ese concurso, no era de Ah, ese concurso, fue anterior en la época de los Teen Tops, porque haz de cuenta, los más notables fueron esos 3. Después viene la lista larguísima. Creo que otro grupo se llamaba los Boppers
ella cantaba el hijo de un actor de películas, Roberto Cañedo. Y ya no me acuerdo el otro, el quinto grupo. Y total, Luego salieron los hermanos Carreón, ¿no? Los de allá de no, pero no, en ese concurso no. No, y ellos eran, ellos, yo no digo palabras que después me pueden revertir por muchas cosas, pero yo no entiendo que a eso le llamen rock and roll. Esa es una de las cosas que yo siempre he estado en mi interno, y hoy que tengo oportunidad, y no es ningún insulto, eso no es rock and roll. Uno, y el otro, las canciones que cantaba una chica que se llamaba Leda Moreno, porque todavía vive, Leda Moreno. Canciones tirolesas, alemanas, austríacas, ¿eso qué tiene de rock? Y lo venden como rock en ese tiempo. Yo no entiendo por qué la gente tiene que mentir. Pues esto es una canción que esta chica sabe cantar y punto, pero no rock. Bueno, total, mi influencia es rock and roll. Y de entonces empiezo otra influencia. El jazz en la radio es hasta que aparece FM. Y entonces hay una estación que se llamó Jazz FM. Un señor que era un fanático, un amante, un tesoro de señor, porque tenía su programa en esa estación, algo de Radio Fórmula, y tenía una discoteca por la zona rosa en su departamento impresionante. Y vive, y él vive para el jazz, por el jazz y para el jazz. Okay. Y vendía los discos, obviamente, y se vuelve promotor. Y en un momento dado alcanza a traer a varias gente del jazz. De aquí de México, ¿no? Aquí a México, sí, de los que más me acuerdo es Claire Fisher en la sala Olin Yolisli por ahí de los años 83, 84. Qué delicia. La primera canción que toca se llama Morning, y haz de cuenta que esa vez en ese concierto, porque asisto, obviamente, asisto, y esa vez la tocaron, no me acuerdo si 2 o 3 veces a lo largo del concierto, que es rara para un concierto repetir una canción tantas veces en un mismo. A partir de ahí me vuelvo fanático de esta canción, y ahí es donde empiezo a sonar en mi cabeza, en mi cabecita, algo muy especial con la música. Ese tema provoca, no sé, de repente yo le digo que locura. Al paso de los años hay más de una versión, pero muy significativa es Café Tacuba cantando en español Una mañana. Y el gran José José también la canta. Y la verdad son dos interpretaciones de un mismo tema y en español, que es ahí donde tiene el gran tesoro, la canción. Aunque la canción sea la misma, cuando otro intérprete la hace suya, pareciera que es una nueva canción. Y esa es una gran parte de la culpa que provoca en mí girarme hacia el jazz. Con este señor platico mucho, le compro muchos discos, empiezo a tener un acervo de discos, pero después, mientras más me acerco al jazz, menos sé. Y en México se formó, alcanzo a integrarme a una especie de circuito de viernes, sábado o domingo, de conciertos en la Ciudad de México con gente mexicana. La verdad, increíblemente grandes músicos mexicanos que interpretan jazz. De repente venden la idea de que jazz mexicano, no, el jazz no tiene nacionalidad, el jazz es internacional, Universal. interpretan mexicanos, esa es otra cosa muy diferente. Pero bueno, ya, delicadeza aparte, ¿no? Y el jazz es único. Ahora, después el jazz tiene un origen y tiene tremendas influencias, pero después también tremendas variaciones. Y hoy en día es difícil, muy difícil conocer todo el jazz. Te tienes que dedicar a una solamente de las, A una corriente. a una corriente nada más. Y yo aterrizo en algo que se llama jazz latino. Jazz afro-latino.
jazz afrolatino, que nace de dos personas americanas, perdón, de una persona americana y un cubano. Ujú. Ah, hoy se me fue el nombre, el del americano, el señor Este, del que engloba ha los sido cachetes. público tu exposición y tus motivos y o sea, volvemos a rescatar esa experiencia de vida. Ha sido bastante rica. Yo creo que la audiencia se va a quedar con muchas preguntas de por medio y que de alguna manera pues es para incidir, ¿no? En Sí, eso que estamos tratando de nosotros construir como cultura de la música. claro, claro, La claro. próxima, en el próximo programa nos gustaría retomar algunas cosas de las que expusiste en este momento y ya empezaríamos a hablar de tu primera publicación. Audiencia de Radio Emprendedor, eh, nos veremos hasta la próxima y estén muy atentos a esta entrevista. Hasta luego.